Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. En el 900 de AM. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un gusto nuevamente que estén con nosotros. Estamos platicando y lo haremos a lo largo de este programa de un tema muy interesante. Para eso quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan esta noche. Presentan primeramente a Ángel, que nos acompaña. Bienvenido. La paz del Señor sea con mis hermanos aquí en el panel y muy buenas noches, y también la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los radioescuchas, y pues esperamos programa sea de su agrado, y aquí estamos para pues comentar y responder sus preguntas. Así es, también nos acompaña Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César, pues es un placer, un honor estar nuevamente aquí detrás de los micrófonos con todos aquellos que siempre nos permiten de su tiempo, nos regalan de su espacio para poder entrar pues a sus hogares o en sus trabajos o en sus carros, donde quiera que ustedes van, siempre con el respeto que se merecen todos ustedes, y el respeto se muestra pues en lo veraz de lo que se habla y en lo verídico de lo mismo. Um, Se trata de dar documentos registrados, libros, ¿verdad? Escritos, que tienen nombre, que tienen editorial, um, tiene fundamento lo que se habla, pero sobre todas las cosas que se pueden dar aquí como base, pues tenemos las escrituras, sobre las cuales vamos a hablar a la luz de las mismas, César. Es un tema muy interesante, así que pues les hacemos la atenta invitación. Todos aquellos que quieran hacer preguntas el día de mañana, pues pueden hacer sus notas, hacer sus apuntes, y sobre lo que se hable hoy, pueden hacer sus interrogativas el día de mañana, César. Así es, también nos acompaña nuestro hermano Mike. Bienvenido una vez más. Sí, sí, hermano César, dile pague pues a todos los radioescuchas también, lo invitamos porque a quedar con nosotros esta hora, porque realmente no es un tiempo en vano. Si vamos a hablar con base en las Santas Escrituras acerca de la palabra de Dios, y es algo que nunca está en vano. Así es, hermano Mike. Y bueno, le damos las gracias a todas las personas una vez más que están con nosotros. El tema de hoy que nos ocupa es cómo reconocer o identificar a un verdadero siervo de Dios. Y para eso quiero también dar la publicidad a que todas las personas nos escuchen ya por muchos años, y a las que no, pues les damos la bienvenida a este programa Nosotros Conversamos, que se transmite todos los lunes y martes de 9 a 10 de la noche, tiempo local de Los Ángeles, aquí en la frecuencia del 900 AM, como ya lo mencioné, aquí en Los Ángeles, California, para todos ustedes, o a través de internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí está nuestro enlace en vivo también directo para que escuchen nuestro programa. Y también queremos compartir con ustedes que ya estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Nosotros Conversamos, o también en Twitter como @nconversamos, para que también hay sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, de lo que quieran saber de este tema que estamos platicando o que vamos a platicar, o a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com, para que también platiquen con nosotros, en los cuales pues nos dejan sus opiniones de los programas anteriores incluso, y al día de mañana pues solamente será del tema que hoy vamos a platicar, que es cómo distinguir o cómo se identifica o cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios, o en esta actualidad pues a un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en la era de los apóstoles, pero también podemos decirlo a grandes rasgos a lo largo de la historia, pues pongamos la palabra de siervo de Dios, ¿verdad? Ya que han sido pues profetas, reyes, en el tiempo ya de la gracia pues son los apóstoles, pero todos han servido a nuestro Dios y todos han tenido pues hace
distintos a todos los demás que han vivido en su tiempo, en su generación. Entonces deseamos para que el día de mañana nos llamen al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen y conversen con nosotros. Y qué mejor hablar de ese tema, porque hay muchas personas que piensan que este programa pues de alguna manera pues es atacar a las personas, y no. Nosotros lo que queremos es precisamente ayudar a las personas, que las personas entiendan y conozcan pues cuál es la verdadera iglesia y cuál es el verdadero hombre de Dios. Hay personas que nos llaman y nos dicen, no, es que la persona que dirige su iglesia no es un siervo de Dios, pero nunca nos dan pruebas. Nos dicen y hasta se ofenden y les duele, como hay una persona que nos llama constantemente que se ofendió porque se incomodó porque decimos que Él es nuestra vida y no vamos a retractarnos. Nosotros lo mencionamos. No sé cuándo él haya visto ese programa, pero no importa. Nosotros sí lo hemos dicho. Pero lo que él tendría que explicar, o a lo mejor no lo entendió bien, el por qué decimos que Él es nuestra vida. Hablando del apóstol de Jesucristo, Dr. Samuel Joaquín Flores. Sí es verdad, nosotros lo mencionamos una vez y lo volvimos a decir al aire actualmente. El apóstol de Jesucristo representa la vida para nosotros, y no solamente para nosotros, porque el apóstol Pablo así lo decía, que los hombres de Dios, los apóstoles de Jesucristo en ese tiempo, son olor de vida, pero para los que se salvan. Pero como para Leopoldo y para muchas más, también dice el apóstol Pablo, son olor de muerte para muerte. Entonces, en un hombre de Dios está la salvación, la vida, pero también la muerte para los que no lo reconocen, ¿verdad? Entonces, a esa clase de vida nos referimos, ¿verdad? A la vida espiritual que tenemos con Dios, porque si no hay un hombre de Dios, ¿quién nos va a dar esa garantía o esa unión con Cristo? ¿Quién nos va a reconciliar con Dios? ¿Quién nos va de alguna manera a hacer todo lo que en este programa vamos hoy a platicar? Pero por eso decimos, pero hay personas que se ofenden. Y hay personas que a lo mejor no son como estas personas, pero que no saben y tienen en su pensamiento la inquietud y decir, bueno, pero es que todos dicen lo mismo, y sí es cierto. Muchos grupos religiosos también admiten, no, mira, el Papa es el hombre de Dios, porque aunque lo escojan los hombres, pero ellos dicen, es el hombre de Dios. Los mormones dicen, no, pues que José Smith es un hombre de Dios porque se le apareció un ángel llamado Moroni, le entregó las tablas, él tradujo el libro, aunque su historia demuestra que era un buscador de tesoros y muchas otras cosas, que era un hombre polígamo y muchas cosas. Russell también, ¿no? Que es un hombre de Dios, que porque él empezó a estudiar con un grupo de personas que se llamaron los estudiantes de la Biblia y que hoy son los testigos de Jehová. Aunque también un hombre falso profeta, ya que profetizó el Armagedón o el fin del mundo para muchas fechas y se equivocó. Y hoy pues los testigos de Jehová pues niegan eso, y los que lo aceptan lo medio quieren cubrir con que pues esos son humanos y no pasa nada. Entonces viene otra mujer llamada Elena G. de White, que en compañía de Guillermo Miller fundan el Adventismo del Séptimo Día, y así John Wesley funda los Metodistas. Podríamos hablar de todos los líderes religiosos de las iglesias que actualmente existen y de las que existieron y ya no existen. Y todos dicen, no, pues mi líder es el bueno, mi iglesia es la verdadera, pero los católicos, pues que, sin duda, ¿verdad? Ellos dicen, no, nuestra iglesia viene de Cristo, aunque son mentiras. Otros, no teniendo que hacer, pues se empiezan a de alguna manera hacer publicaciones como las que hace un momento estaba yo leyendo aquí en nuestra página, comentarios de algunas personas que sin saber, sin conocer, pues de alguna manera, pues no saben lo que están diciendo. Esta persona me escribía, y yo quiero leerlo porque es importante para que entramos de lleno en nuestro tema con lo que nos estamos platicando. Hablando pues este hombre diciendo de que ellos son la iglesia de Cristo. Entonces me ponía esta persona, la iglesia católica es la única fundamentada en Cristo, y cuando quieras te lo demuestro con gusto. Entonces yo le contesté, ¿de veras? Y le ponía, ¿tú crees entonces que la iglesia que está fundamentada en Cristo es la responsable de la Inquisición, las cruzadas, la noche de San Bartolomé y la que encubre a hombres pederastas? Y esta persona pues sencillamente ya me dice, pues estamos igual que todos y que también ustedes. Son la respuesta que él me puso aquí y que está poniendo en una página él. Y dice, pero investiga bien
Dice, y ahí en Mateo 16:18 encuentras el fundamento de la iglesia. Y tiene razón, pero no de la iglesia católica. Entonces, vengamos y pongámonos a pensar. Esa persona no sé, porque está escrito con otra cuenta, con otro nombre, no sé quién sea el que sea de esa página, pero que nos escribió y nos pone eso. Y que en realidad pues nosotros ya estamos preparados con ese tema. Hablar de cómo se identifica un hombre de Dios, para que ustedes conozcan y sepan bien, ¿verdad? Entonces, para todos y para las personas que gusten escuchar el programa, y también les sirve a todos, porque de alguna manera están escuchando, y a lo mejor tú en tu pensamiento, si no eres católico, porque normalmente hablamos temas 100% católicos, pero si tú eres adventista, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres mormón, si tú eres sabático, si tú eres metodista, bautista, pentecostés, qué sé yo. Siempre hay alguien que dirige la iglesia donde tú te congregas. ¿Y te lo has preguntado? Bueno, la persona que dirige mi iglesia donde yo voy, ¿realmente es un verdadero siervo de Dios? Él dice que sí. Él no te va a decir que no. Pero tú lo has analizado conforme a la escritura, conforme a los frutos que vamos a conocer. Y para eso a veces empezamos con una noticia, a veces del periódico, a veces de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión. Pero hoy quiero iniciar nuestra plática para que mis compañeros también aquí del panel participen conmigo, con un texto de la Escritura muy hermoso, el cual nos habla de una advertencia que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Y hablamos del libro de Mateo, capítulo número 7, versículo 15 en adelante, que también lo pueden encontrar en el libro de Lucas, capítulo número 43 y versículo número 44. Esta persona, bueno, aquí el Señor Jesucristo nos habla acerca de esa advertencia, ¿verdad? Y decía él, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, pues da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta advertencia del Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra nos abre a nosotros un panorama muy extenso, iniciando con esa advertencia de nuestro Señor: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no van a venir diciendo, yo soy en contra de Dios, mira, yo soy enemigo de la cruz de Cristo, mira, yo soy enemigo. No, vienen vestidos de ovejas, aparentando santidad, aparentando que no rompen un plato, aparentando que no les gustan los lujos, aparentando que ellos no quieren una vida muy en la opulencia, que son sencillos, que son pero son lobos rapaces. La Escritura nos menciona por medio de nuestro Señor que son lobos rapaces. Entonces vamos a platicar qué es un verdadero siervo de Dios, cómo lo conocemos hoy en día, para que no se dejen guiar por los comentarios que ponen las personas en las redes sociales, por lo que dice el periódico, por lo que dice. No, veamos lo que dice, la base que nos dejó nuestro Señor, no lo que dice el vecino, no lo que a mí me dijeron, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, o no es lo que yo. No, aquí lo que el Señor nos enseña. Primeramente, que nos guardemos de los falsos profetas. Entonces quiere decir que los hay, porque los hay. Nosotros lo hemos dicho en muchos programas, pero hoy vamos a platicar con ustedes para que ustedes vean y veamos realmente en qué se conoce un verdadero siervo de Dios. Porque si no hubiera siervo de Dios en la actualidad, en vano sería también hablar de ese tema y que existiera un pueblo de Dios. Entonces, tanto hay hombres falsos que se dedican de alguna manera muy astuta a engañar a las personas, como hay un verdadero hombre de Dios en estos tiempos, que a nosotros nos da mucho gusto y nosotros le reconocemos, pero eso es nuestra fe de nosotros, y que ustedes quizás no comparten y no lo podrán decir, pero para eso vamos a platicar el de hoy, para comprobar, para demostrar con base en la Escritura cómo es un verdadero siervo de Dios, para que dialoguen con nosotros y al día de mañana pues nos harán sus preguntas al teléfono que ya mencioné y que repito nuevamente, área 714-602-8354, y volvemos con ustedes. Hay también una advertencia del apóstol Pablo, añadiendo a las mismas palabras que tú acabas de leer. En el libro de Mateo, él en su carta a Timoteo también habla de estos frutos, precisamente también de los falsos profetas
que anteriormente profetizaba el Señor Jesucristo, de los falsos siervos de Dios. Él dice en su segunda carta que le envía a Timoteo, en el capítulo número 3, y empiezo leyendo el número 2 y voy progresivamente adelante, decía: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene lo que viene a ser una conjetura con lo que tú decías. Las palabras del Señor es que vendrían vestidos como ovejas, pero que en realidad iban a ser lobos rapaces. Y el apóstol Pablo, en unas palabras diferentes, pero dice lo mismo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a nosotros nos dice: a estos evita. Y luego dice el versículo 7, y termino con este: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces estamos hablando aquí de una ilustración que nos da el apóstol Pablo de los que se dicen ser hombres de Dios, ángeles de luz, hombres de verdad, hombres honestos, hombres píos, hombres íntegros, pero que él nos lo recalca, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ilústrate en lo que tú has visto, tanto en la prensa escrita como en los medios de televisión, cómo hay estos hombres de la Iglesia Católica que van caminando con la cabeza agachada, con sus manitas puestas enfrente de sus atuendos, de una manera caminando muy despacito, que te hablan de una manera amorosa, pero son los más crueles, son los más intemperantes, son amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Cómo se le llama a esto? Que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras dice que niegan la eficacia de la misma. En cambio, los hombres de Dios, los siervos de Dios, son puestos para una sola cosa. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en la carta que él escribía en los Hechos, en lo que él se escribía en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, él dice, hablando de ellos como siervos de Dios: porque así nos ha mandado el Señor, dice el apóstol Pablo, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces estamos poniendo las dos cosas en paralelo, hermano Mike. Sí. Los que se dicen ser hombres de Dios, nos está ilustrando el mismo apóstol Pablo cuáles iban a ser sus características de ellos: hombres impetuosos, hombres infatuos, hombres implacables, hombres calumniadores, hombres amadores de los deleites más que de Dios. Pero de los verdaderos hombres de Dios también nos deja el apóstol Pablo una cosa que nosotros tenemos que mirar. Ellos dice que son luz para los gentiles, a fin de que sean salvación hasta lo último de la tierra. Entonces estamos poniendo aquí sobre la mesa las dos cosas. Como unos, con lo que se dicen ser, que no son, tienen una apariencia de piedad, pero en realidad por dentro de ellos son hombres implacables. Y los verdaderos hombres de Dios, no por la apariencia, no por lo que se dicen que van a hacer o por lo que dicen que hacen, sino por lo que vemos en ellos. Y eso que nosotros vemos en ellos se cumple en lo que acaba de leer César. Son sus frutos. No puede dar un hombre que se dice ser hombre de Dios malos frutos. Como encubridor de pederastas, como encubridores de crímenes, como
ellos mismos han, de alguna manera, llevado a las guerras a la humanidad. Estamos hablando de las cruzadas, Sí. estamos hablando de la Inquisición, estamos hablando de la guerra cristera y muchas más que podríamos mencionar, lideradas por líderes de la Iglesia Católica que, como bien lo ha dicho César, nunca van a decir que son hombres del diablo, no. Ellos siempre van a decir que estas guerras son guerras santas, son guerras que Dios permite. Pero en realidad es lo que nos está describiendo el apóstol Pablo, implacables. Adelante. Sí. Pues también, bueno, Isaías al raíz de todo, ¿verdad? Es acerca del origen de un siervo de Dios. Es llamado por Dios, es elegido por Dios. Y en Isaías, ¿verdad? Hablando específicamente de un siervo de Dios en Isaías 42, donde dice en el verso primero: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, ¿verdad? Va a traer cosas buenas, va a traer muchos buenos frutos. Pero su origen es también algo que nos interesa, ¿verdad? Como sus características. Y dice ahí en el verso 6 de este mismo capítulo, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Quién es el que llama? Es Dios mismo. No es por elección de hombres. Así es. ¿Verdad? Decía Pablo también claramente, en su salutación a los Gálatas, Pablo, apóstol, en el verso primero de la carta a los Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cómo recibió su elección Pablo? Pues por una visión, ¿verdad? Cuando él andaba en camino a Damasco, allí era el Señor que lo llamó, ¿verdad? Allí el Señor lo llamó, el Señor Jesucristo. Y así es la elección de todos los hombres de Dios. Los verdaderos siervos de Dios. Y vemos la grande contraste, ¿verdad? Con la Iglesia Católica, que cada papa es elegido por los mismos cardenales. En cónclaves. En el conclave. Yo solo quisiera aportar, dice en Mateo, el capítulo 24, el verso 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir la palabra engaño? Su hermano la buscaba y dice en el diccionario, hablando de engaño, dice palabra con que se hace creer a alguien algo que no es verdadero. Es muy parecida a la verdad, pero no es la verdad. Sí. Y esta artimaña, pues sabemos quién la hizo desde el principio. El enemigo de nuestras almas, el diablo o Satanás, siempre ha utilizado estas artimañas para engañar, queriéndose hacer pasar por la verdad, pero no es verdad. Y lo que estamos hablando nosotros ahorita es precisamente para informarle a la gente de esto que está pasando. ¿Cuántos falsos profetas no hay, pues aquí en la tierra? ¿Y a cuántos no están engañando? Pero el Señor ya lo había advertido. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Decía nuestro hermano César, entonces, ¿cómo aquella persona que quiere en verdad, sinceramente, buscar el servicio a nuestro Dios y quiere buscar a la iglesia verdadera y por lo tanto también a un verdadero enviado de Dios, cómo se puede dar cuenta de que es un hombre verdadero de Dios o que no es verdadero? Y mencionaban una de las características nuestros hermanos que me antecedían, y su hermano quiere mencionar una también. El que es de Dios, dice en Juan 3:34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla.
pues Dios no da el Espíritu por medida. Y dice en el verso 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué habla un hombre de Dios? El que es de Dios, lo que Dios le revela, lo que Dios le pone en sus labios. ¿Y qué habla un hombre que no es de Dios, que es terrenal, que es puesto por los hombres? Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso número 8, y aún el apóstol Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, hace mención de esto. Dice en el verso 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice en el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, cuando aquel que está al frente de mi iglesia está predicando cosas terrenales y sabemos que este hombre y fue a uno de estos colegios seminarios de teología, aprender teología, a esas escuelas, no está cumpliendo con los requisitos establecidos por nuestro Dios, de que hablan lo revelado, lo que Dios les pone en sus labios. Y así sabemos que fue un seminario, que fue un colegio y lo aprendió. Pues dice el apóstol Pablo en el verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El que es de Dios habla a la palabra de verdad, la palabra revelada por nuestro Señor Jesucristo y no según hombres. Así es, bueno, pues ya escuchamos a los comentarios de mis compañeros. Entonces yo quisiera mencionar también que algo que es muy importante, entonces estamos hablando de cómo se distingue un verdadero hombre de Dios. Mientras que a los demás hombres religiosos sean de lo que hemos hablado del Papa muchas veces, que es escogido por los hombres. Pero Russell también es un hombre puesto por los hombres, aunque obviamente no hubo un grupo que se le proclamó como el cónclave en el caso de los católicos, o como José Smith, que también no hubo votaciones por él. Ya obviamente los subsecuentes, o sea, los que siguieron de ellos, pues sí. Pero en este caso estamos nosotros platicando de que mientras aquellas son elecciones de hombres, independientemente de cómo sean, a través de un cónclave, a través de votaciones, a través de sobornos, a través de muertes, a través de muchas cosas, los verdaderos hombres de Dios, el que los escoge, como ya hemos mencionado en otros programas, es Dios. La elección es directamente de parte de nuestro Dios hacia ellos. Los escoge desde hace mucho tiempo, entonces, y es el acto soberano de Dios en el cual Dios designa a quien Él quiere para un propósito santo. Posteriormente ya después sabemos que Dios los llama en el tiempo también que Él considera adecuado para darles ese ministerio, que ya previamente Dios ha preparado para cada uno de ellos. Pero estamos hablando de que aquí es una elección divina, una elección única, una elección intransferible, una elección en la cual no puede designar ni siquiera un hombre de Dios a otro hombre de Dios. Es Dios mismo el que escoge a quien en dado caso, no que va a haber sucesión, porque en la iglesia no existe la sucesión de, bueno, ahora se murió esta persona, sigue la otra persona porque el que se murió le designó el puesto. No es así. En la iglesia de Dios, en el pueblo de nuestro Dios, Dios es el que los escoge y los llama para ese ministerio santo. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. ¿Cómo? Como Él quiere. ¿Y a quiénes? A quienes Él quiere. Porque estamos hablando de que es una elección divina y de parte de nuestro Dios. En el caso de los hombres, pues ya lo hemos hablado en otros programas. Son los hombres los que los escogen, ya sea por votaciones, como es el cónclave, o como antes que no había cónclave, pues era a través de sobornos o a la fuerza. Y aunque a veces ya existía el cónclave, también hay muchas cosas turbias que las hemos platicado. Otros se han proclamado solos. ¿Y usted quién lo envió a predicar? No, pues mire, es que yo leí esa parte de la escritura que decía salir y predicar el evangelio. Ah, pero mire, ahí le dijo a los apóstoles, pues no importa, pero yo quiero ayudarles. Hay quien se autonombra solo. Yo quiero ir a predicar, yo sentí bonito, a mí Dios me habló,
pero ese es llamamiento de hombres. Pero hay mucho que hablar de esto para que se queden con nosotros. En ese subprograma nosotros conversamos, estamos platicando cómo distinguir a un verdadero siervo de Dios. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma, nosotros conversamos, donde estamos platicando y dialogando con todos ustedes acerca de un tema muy interesante que es cómo identificar a un verdadero hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, antes de continuar con nuestro tema, que quiero yo pues mencionar y agradecer a las personas que amablemente nos escuchan para que este programa pues es gracias a ellos. Quiero mandar un saludo a Ana Merari Hernández, que nos escucha. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. También un saludo a nuestra compañera Carmen, que no pudo estar con nosotros. Le mandamos un saludo también muy especial para ella. También como siempre, para Nadia Rodríguez, que nos escucha desde la Ciudad de México. Y para todas las personas que gracias a ustedes estamos al aire, gracias también a su apoyo de ustedes que nos dan. Y que también los seguimos invitando para las personas que quieran hacerlo. Queremos dar el número de cuenta donde también nos podrán seguir dando las donaciones que ustedes gusten hacerlo, como ya nos habían preguntado que a dónde lo podían hacer. Bueno, aquí está nuevamente el número para que lo apunten. Es una cuenta de banco en Wells Fargo. Es el número de cuenta, 56385552892. Una vez más, cuenta de cheques en el banco de Wells Fargo aquí en Estados Unidos. 56385552892, para que también ahí, pues si ustedes gustan nuevamente a dar alguna donación para que este proyecto siga adelante, y tenemos mucho que hacer para todos ustedes y Dios también se los va a recompensar abundantemente. Yo quiero mencionar otro de los comentarios para que veamos, y esto pues nos ayuda a nuestra plática, que nos ha puesto la persona que nos escribe, que no da su nombre, pero que obviamente tiene pues ahí un nombre pues que tiene en su página de él, pero y para que todos y nosotros lo analicemos. Dice lo siguiente: de hecho, muchos de nosotros aceptamos y creemos que los sacerdotes han incurrido en faltas y que deben de comparecer ante la justicia civil y paguen por lo que han hecho. O mejor que Dios les cobre después. Y aquí es donde dice, pero la justicia civil también deberían de responder. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto que ellos deberían de responder. Pero la otra semana estuvimos platicando, y para esta persona que desconoce su historia, que defiende a la Iglesia Católica sin saber, o más bien dicho, yo le escribí ahorita y le daba a entender que si la Iglesia Católica es la de Cristo, entonces quiere decir que la Iglesia de Cristo es la responsable de todas las cosas más horribles que han sucedido en la humanidad. Las peores matanzas, las peores cosas horribles y los peores hombres corruptos que la han gobernado. Si esa es la Iglesia de Cristo, yo le escribí, bueno, te imaginas si fueran gobernados por el diablo. Pero más que eso, yo quiero que nosotros analicemos algo que es muy importante.
Es verdad que ellos deberían entregarlos a las autoridades, pero nos damos cuenta, y salió en las noticias publicado hace algunos días, el 2 de mayo, que Ratzinger regresó al Vaticano y está viviendo muy cerca de de Francisco I, ¿verdad? En los primeros días de mayo, desde el 2 y el 13, publicaba esa noticia en los diferentes medios para que usted pueden buscarla así. El Papa Ratzinger o Benedicto XVI regresa al Vaticano y están conviviendo juntos. Platicábamos la vez pasada. Si él estaba diciendo que quería mano dura para los pederastas, ¿cómo es posible que él mismo permite que regrese? Primero fue a buscarlo hasta donde él vivía, allá en el castillo de Castel Gandolfo, y están las fotografías ahí rezando juntos aparentemente. Y ahora Ratzinger regresa y están conviviendo ahí los dos. Quizás no, obviamente no en el mismo lugar exactamente donde está el Francisco, pero están conviviendo juntos. Si él fuera, decíamos la semana pasada, un verdadero hombre de Dios, ¿no sería el primero a quien tendría que entregar? O ya pasó, como dice esa persona, bueno, ya mejor que Dios les cobre después. Realmente así, o sea, tú piensa, tú analiza. Incluso de toda esta persona que no sé si esté escuchando nuestro programa, pero ¿tú crees que a poco solamente, Dios les cobrará después? ¿Será justo? Porque ni siquiera estamos hablando aquí de que qué bueno sería que, como él dice, bueno, ojalá que fueran entregados, pero ¿cómo van a ser entregados por un hombre que es igual que ellos? O sea, que lo está encubriendo, que lo está protegiendo, y que aunque dice una cosa, hace otra, y que ante el mundo quiere aparentar con que, a mí la verdad sí me sorprendió cuando, no que sea malo, aclaro, no que sea malo, pero al alimentar a alguien no tiene nada de malo, qué bueno, ¿verdad? Pero ese gesto de atención que tuvo el Papa Francisco con uno de sus guardias suizos, y que la gente, hubo mucha gente emocionada, este sí es un verdadero siervo de Dios. ¿Pero por qué? Pues porque le dio una torta de jamón a un guardia suizo. Y ya, por eso es un siervo de Dios. Mira, ese sí es un siervo de Dios porque toma una persona incapacitada, le da un beso, que no es mala la acción, aclaro, no es mala la acción de tener esa pues atención o gesto con alguien que pues está incapacitado, pero las personas creen que por esas acciones, que repito, no es que sean malas, pero ya muchas personas creen que es un siervo de Dios por eso. Es un siervo de Dios porque le gusta andar en camión. Es un siervo de Dios porque no aceptó vivir en la casa o en el palacio apostólico pontificio. No, está viviendo en la casa de Santa Marta. Es que es un siervo de Dios porque aparentemente él, estamos hablando del Papa Francisco, él no le gustan los lujos, no le gusta eso, no le gusta aquello. Mira, nomás tiene un pulmón. Es un siervo de Dios porque nomás tiene un pulmón. O sea, todos esos detalles que yo estoy diciendo que nada tienen que ver en realidad con la elección de Dios, porque Dios no se fija en eso. No se fija en la clase social para que sea hombre de Dios o no. La prueba está en que a lo largo de la historia hemos visto que así como han sido hombres ricos en extremo, como los reyes, que el rey David, un hombre poderoso, el rey Salomón, con toda su gloria, y tenía mucha riqueza porque Dios se la había dado también. Entonces no sería hombre de Dios por ser rico. Otros han sido pobres, los apóstoles, cuando el Señor los llama, muchos de ellos no sabían ni siquiera leer, eran analfabetas. Pero la distinción o la dignidad o la autoridad o la elección no recaía en que si tenían dinero o no, en que si daban tortas de jamón o no, en que si andaban en camión o no. Era ese acto que Dios hace al escogerlos para un propósito especial, que en este caso, en ese tiempo que vivimos nosotros la gracia, el apostolado de predicar el Evangelio. En eso es como podemos darnos cuenta si es un hombre de Dios. ¿Qué predica Francisco I? ¿Qué han predicado todos los demás? En realidad, César, mira, aquí hay un problema grave. El propósito de este programa es precisamente despertar las mentes, despertar los corazones de tanta gente que pues han estado practicando la religión por tradición más que por convencimiento. Entonces, cualquiera de estos actos al ojo humano humilde, al ojo humano pues que llena de hecho la sed, el hambre de tener enfrente de ellos un hombre verdaderamente de Dios, cualquier cosa buena
que parece para ellos al momento o al presente, pues es motivo de halago. ¿Por qué? Porque no lo han visto. Precisamente este papa se cataloga a sí mismo el papa pobre, pues precisamente porque todos sus antecesores han vivido en las opulencias, han sido, como lo leíamos, amantes de los deleites más que de Dios. Pero el apóstol Juan halagaba a la iglesia primitiva porque en la misma había tal conocimiento que les dice a ellos, el apóstol Juan: yo conozco tus obras, hablando de la iglesia primitiva, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, como lo está haciendo ahorita Francisco I con Benedicto XVI. No solamente lo soporta, sino lo trae a vivir con él. Viven en la misma ciudad, y en las mismas escrituras nos dice que no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y termina el apóstol Juan diciéndole a la iglesia primitiva, dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero para probar a alguien que se dice ser siervo de Dios, se necesita de antemano un conocimiento verdadero, un conocimiento que proviene de lo alto, un conocimiento traído únicamente por un apóstol de Jesucristo. Entonces, es como podemos probar a los que se dicen ser apóstoles, y como en la iglesia primitiva los hallaban mentirosos. Porque estamos viendo otra de las cosas de un verdadero siervo de Dios, hermano Mike, es que ellos, su ministerio que ellos reciben es vitalicio, es para toda la vida. Ninguno de ellos ha quedado registrado en las escrituras que han dejado el ministerio que Dios les ha dado, o que renuncien, excepto de uno que ya estaba escrito de él, ¿verdad? Que todos lo conocemos, fue Judas. Pero fuera de él, todos los verdaderos siervos de Dios, todos los que cumplieron con el mandamiento que Dios les dio desde antes de su nacimiento, murieron cumpliendo el ministerio que Dios les dio. Y prueba de esto es que es lo que nos dice precisamente ahí en el libro de Lucas. Dice en el libro de Lucas 16:11, dice que los siervos de Dios su vida dan por las ovejas, pero el asalariado, o sea, el que trabaja por dinero y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Quisiera comentar un poquito acerca de ese texto. A mi familia, a la familia más bien de mi compañera, de mi esposa, le sucedió algo parecido. Ellos, antes de pertenecer a la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo a la Verdad, la Luz del Mundo, ellos fueron adventistas. Y como nos ha sucedido a muchos de nosotros, pues muchos religiosos llegan a tocar a nuestra casa, y así le sucedió a la familia de mi esposa. Ellos ya pertenecían a una iglesia adventista y vinieron a tocar de otra religión a la casa de ellas, y les abrieron la puerta y comenzaron a hablar pues de cosas religiosas, y ya comenzaron a hablar y quedaron en traer a su pastor, la familia de mi esposa, porque los estaban poniendo en duda lo que creía la familia de mi esposa, y le dijo: yo no sé contestarle, pero permítame traer a mi pastor para que hable con ustedes y lleguemos a algo claro. Y pues así quedaron. Y ya trajeron al pastor de la iglesia adventista donde pertenecía mi esposa, sin que él supiera. Lo mandaron llamar y ya pues empezaron a hablar, a hacer su convivio, y en eso llegan los de la otra religión y comenzaron a hablar, y al verse él avergonzado, ya no podía contestar, pues les dijo a la familia de mi esposa: pues ustedes sabrán lo que hacen. Si quieren venirse conmigo o seguir a este hombre, hagan lo que quieran. Y se fue enojado. Y pues ahí cabe lo que decía nuestro hermano Isaías: ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y huye.
lo que acabamos de ver en la Iglesia Católica. Esa es una cosa, pero hay otra cosa que quisiera abordar aquí con ustedes, y si ustedes quisieran también aportar a esto, hay una cosa que el apóstol Pablo mencionaba y es muy importante mencionarla porque la miramos hoy en día. En el mismo libro de Gálatas 1:10 nos da la pauta para tocar este punto que es de suma importancia, porque dice él: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, decía él, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, este texto lo quiero complementar solamente con uno más y doy oportunidad a que sea comentado, porque en el libro del Apocalipsis, en el versículo 17, y son solamente 2 versículos y los que voy a tomar es el versículo 2 y el versículo 13. En el versículo 2 dice: con la cual, hablando de la gran ramera, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y termino con el versículo 13, dice: estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Yo no voy a decirles aquí en este momento ahorita quién es la bestia y quién es la gran ramera, pero ustedes díganme, ¿quién es la iglesia que los presidentes y los reyes de la tierra le han entregado su poder? Porque es por demás mencionar el nombre. Aquí nos lo está diciendo: con la cual los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el 13 dice que le iban a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Entonces es por demás, hermano Mike, quiere decir es esta o es aquella, puesto que está a la luz. Cuando viene aquel líder de esta iglesia, vienen y hasta los mismos presidentes se le hincan y le besan la mano o el anillo que traen en la mano. Sí. Y decía Cristo también otro verso que corresponde, que va con esto también, hermano Isaías, hablando acerca de los fariseos, que él decía a ellos, ¿verdad? Entonces les dijo en Lucas 16:15, decía: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así es. Entonces los hombres son impresionados que la Iglesia Católica ganó esta guerra y la Iglesia Católica ganó esto y tuvo poder, y estas cosas llaman a los hombres y lo tienen por sublime, pero delante de Dios son abominación. Yo quisiera comentar un poquito sobre pues otra característica, cómo pues la gente quiere poner a la persona que ellos creen es la adecuada, buscando pues cierto carisma, ciertas cualidades que lo hacen como un postulado, como pues así lo hacen en las elecciones, lo que llena más su candidato perfecto. Ajá, lo que llena más sus expectativas de ellos, que porque fue a esta escuela, que porque es de esta nación, que porque ya ha tenido esta experiencia, estudios, afectando humildad. Pero vamos a ver lo que mira Dios en los hombres de Dios. Dice en la primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 7. Desde el verso número 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así le aconteció a Samuel. Iba a ir él
en representación de Dios a ungir al siervo de Dios. Pero él al ver a aquel hombre, Al hermano de David. al hermano de David, sí, al verlo por su estatura, por su Así físico, es, él muy miraba bien. ciertas cualidades que decía, pues Ujú. ciertamente estoy delante del ungido de Dios, pero Dios le aclaró y le dijo, yo no miro el parecer, ni a lo Ujú. grande de su estatura, porque yo esto desecho, porque Jehová mira el Ujú. corazón. Hablando, sí, sí, y también como usted decía, el hombre es afectado porque lo que él vea delante de sus ojos, aunque es fingido, aunque es Apariencia. aparente, ¿verdad? Y hablando de José Smith, hablando también de lo que decía el hermano César, de que el Papa hizo algunas cosas como dando una torta a un hombre pobre y todo. Y, y dice en Colosenses también 2:18, hablando de estas personas, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que en la iglesia mormón lo veneraban? Ángeles, el ángel Meroni. Si uno va a un templo de ellos, lo tienen ahí arriba en un lugar como de veneración. Y también eso de afectar humildad, pues claramente lo que decía el hermano César, ¿verdad? De que unos pocos actos que hace una persona no le hace hombre de Dios y muchas veces es fingimiento. Y actos que una persona común hiciera, como si yo ahorita saliendo del freeway miro a una persona que está pidiendo alguna caridad o alguna ayuda Ujú. y yo le doy algún alimento que tengo, ¿eso me hace a mí un siervo de Dios? No, y en realidad miremos que los actos que ha hecho antes y los que ha hecho ahorita, que es Papa, siempre ha estado los medios televisivos allí, precisamente para que sea esto Grabado. algo a la luz del público. No es algo como lo decía Dios, y tú cuando ores, decía él hablando de la oración, Ujú. dice, métete en tu recámara, dice, y Dios que Secreto. ve en secreto, te recompensará al público, pero eso es al revés. O sea, ellos, lejos de anteponer la humildad a este tipo de actos, que en realidad, como lo dice César, no es de que sean malos. El problema es que lo utilizan con maldad y con malicia, precisamente para dar una imagen que no tienen. Necesitan ellos valerse de estas herramientas, que es en realidad hipocresía, pero que tiene apariencia de humildad, y ocupan ellos ejercerla en público para que la gente conozca lo que no conocen de él, vean lo que nunca han visto de él, y así cautivar a estos corazones. Pero vuelvo a regresar, se cautiva al ignorante, se cautiva al que no tiene conocimiento, y esto es sin ofender. Acabo de leer uno de los textos del apóstol Juan a la primitiva iglesia, que dice que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos. Pero para que yo pueda hallar mentiroso a alguien que se dice ser siervo de Dios, ocupo un conocimiento de Dios. Ocupo primeramente ver las obras del mismo. Y sobre todo, aplicando el conocimiento verdadero, es como yo puedo hallar a alguien que se dice ser verdadero, hallar lo falso. Sí. Y al revés, a alguien que se dice ser verdadero, a alguien que verdaderamente es siervo de Dios, no, y no va a llegar diciendo, yo soy, o a mí me mandó Dios. Es como cuando llegaba Juan por primera vez y se presentaba ante la gente, pues dice que él venía y vestido y de pelo de camello. Ujú. No era la apariencia en realidad lo que atrajo los corazones, sino era su palabra. Era el poder, la veracidad de la Así palabra es. que él trajo. Si Ajá. hablamos del Señor Jesucristo, pues es un hombre que nació y que cuando nació ni siquiera hubo un mesón en donde recibirlo, sino que fue allá pesebre. en un Ujú. pesebre en donde, más sin embargo, ¿cuál era la grandeza de él? Lo que tenía dentro de él, no lo que aparentaba, no lo exterior. Pues Ujú. hoy en día es lo mismo. Así como en la antigüedad,
en la actualidad, los verdaderos hombres de Dios no es por lo que exteriorizan, sino sus frutos, las estoy hablando yo, no él. Yo soy su fruto. Yo estoy hablando de lo que él ha hecho conmigo. Mas, sin embargo, aquel que no tiene fruto, pues tiene que ponerles allí unas migajas y es con lo que se alimentan los demás. Bueno, ahora sí, para desviar la imagen, ¿verdad? Que ahorita está, pues ya prácticamente, pues que tiene que acaparar los medios de comunicación en lo que fueron los primeros meses del año y que por muchos años lo ha hecho, ¿verdad? Pero estamos hablando de que quieren desviar la atención, ¿verdad? Todos los escándalos que ya eran demasiados con un papa que estaba mencionando, pero yo me pongo a analizar las cosas. ¿De qué sirve que ande en camión si tiene un lado oscuro muy grande, un pasado oscuro que no puede borrar ni con 1000 tortas que diera a todas las personas, o que siempre anduviera todo el tiempo en camión? Todas esas cosas, ¿de qué le sirven a él si tiene mucho historial negro que lo delata? Ahora, hay algo que es muy importante que tenemos que entender. Si él se está comportando así y la gente, porque es la gente, o sea, él tampoco ha dicho, miren, yo soy un siervo de Dios porque hago esto. La gente es la que dice, oh, miren, se asombra, y no todos tampoco. Pero hay algunos que sí se asombran y dicen, es un siervo de Dios porque él hace esto. Entonces quiere decir que Ratzinger, viendo desde el punto de vista de estas personas, o Juan Pablo II, o Pablo VI, y todos sus antecesores, no lo son, que ya sabemos que no son, pero viendo desde el punto de vista de ella, quiere decir que entonces todos los que no han hecho esto y que sí les han gustado los lujos, como Juan 23, que tenía sandalias de oro, que fue uno de los que usaban la corona, la mitra grande, con puras perlas, esmeraldas y todo. Entonces quiere decir que él no era hombre de Dios desde el punto de vista de esas personas. El que nunca le daba nada de comida, que al contrario explotaba a las personas, ¿no era un siervo de Dios? Entonces, hay mucho que hablar de esto. Lamentablemente, el tiempo pues se nos termina, pero queremos agradecer a todas las personas, ¿verdad? Que pues nos escuchen y nos digan realmente sus comentarios. El día de mañana tendrán la oportunidad de llamarnos al teléfono, como ya lo mencioné, área 714-602-8354. Todo para que lo platiquen con nosotros. Pero bueno, ya el día de mañana leeremos unos comentarios que nos ponen aquí defendiendo todavía, a pesar de todo lo que pase. Pues dice, bueno, mira, sinceramente Ratzinger fue el que sacó todo esto a la luz, especialmente de lo de Maciel. Mucha gente lo ha mal juzgado pensando lo contrario. A ver, con esta pregunta con este comentario me quiero despedir por el día de hoy. Esta persona nos escribe y nos dice, en el caso de Maciel, muchas personas lo han mal juzgado pensando lo contrario de él. Ratzinger era una persona muy inteligente, pero como ya estaba muy cansado, por no decir viejo, para hacer frente a este problema, entonces no hizo nada con Maciel. Pero pensemos nosotros, ¿realmente estaremos juzgando a Maciel o sea, realmente Maciel es una persona que no hizo nada, que la estaremos juzgando mal? Con esto nos despedimos por el día de hoy y piensen ustedes, ¿será un siervo de Dios el que hace esto, el que lo encubre, el que lo comete, el que hace todo esto? Entonces, pensemos y nos despedimos. Nuevamente doy el número. Ya mañana leeremos los demás comentarios porque el tiempo se nos fue. Ya área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Para que veamos de quién es la corrupción de estos hombres. Esta persona dice que no fue de la iglesia, que fue del Estado, de las autoridades mexicanas que no lo apresaron. Bueno, el día de mañana continuaremos hablando de quién es un verdadero siervo de Dios. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión, el día de mañana, en este subprograma. Nosotros conversamos, que descansen y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.